Ekbeochun ti Orunmila. Itán, Colo Colo, Amotekun, Ati y Yapa, el zorro, el leopardo y la tortuga. Érase una vez 3 amigos vivían en una jungla. Estos amigos eran el zorro, el leopardo y la siempre astuta tortuga. Todos los días, cada uno de estos 3 amigos salía de su casa para cazar y buscar comida. Cada uno volvía más tarde a la base después de una dura jornada de aventura y contaría por turnos la experiencia de cada uno y sus hazañas. A veces las historias eran agradables, a veces no. Oh, olvidé agregar que abundan las oportunidades en la jungla donde vivían estos amigos animales. Oportunidades para vivir una buena vida. Y así sucedió que en este día fatídico el zorro, viejo y sin fuerzas, regresaba a casa. Luego vio una fruta madura en un árbol de mango, pero como era viejo no podía trepar el árbol. ¿Qué puede ser más frustrante para una persona hambrienta que su incapacidad de comer cuando la comida está tan cerca? Desesperado y desencantado, esperó interminablemente e impacientemente en busca de ayuda. En verdad, la ayuda vino con la aparición repentina del leopardo, que cedió a las súplicas del zorro pidiendo ayuda. Según un acuerdo entre ellos, el zorro le daría una porción de la fruta dulce a su benefactor como compensación. Desafortunadamente, el señor zorro renegó de su promesa de compartir la fruta de mango con el señor leopardo, que lo ayudó a bajarla del árbol. Entonces se produjo una pelea entre ellos. Por supuesto, el leopardo, siendo un animal más joven, obviamente más enérgico, tenía una ventaja y por lo tanto habría dominado al zorro. Luego vino la tortuga. Caminando lenta y majestuosamente, vio a los hombres que luchaban y preguntó: ¿por qué están peleando? ¿No se supone que sean buenos vecinos? Cada uno de los 2 combatientes contó su historia, uno después del otro. ¿Eso es todo?, preguntó la tortuga. Sí, respondieron los 2 animales casi al mismo tiempo. ¿Puedo tener la fruta de mango?, preguntó el árbitro. Después de darle la fruta al señor tortuga, miró a los combatientes, agarrando la fruta, su rostro radiante de sonrisas, luego emitió un veredicto. Dado que ustedes 2 no pueden ponerse de acuerdo sobre cómo compartir la fruta de mango, la mantendré yo hasta nuevo aviso. Así fue como la astuta tortuga ingeniosamente desposeyó a los 2 animales de combate de la comida jugosa, la fruta del mango. Lecciones. La historia anterior nos enseña a no ser codiciosos e egoístas, que también debemos amar siempre a nuestro prójimo como a nosotros mismos, y que siempre debemos cumplir nuestras promesas. Si te gustó el Itán, dale like y dime sobre la lección moral. Awoni urumila obeka o chunu yinola y falade. Si el video fue de tu agrado, dale like y comparte. No olvides suscribirte.